Shalom Alejem, paz para todos, amados hermanos, el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre en este nuevo día de vida, por su infinita misericordia, su infinita piedad. Damos gracias por la vida, porque nos concede un día más de vida, porque podemos abrir nuestros ojos, estamos respirando, nos podemos mover, podemos trasladarnos, todos nuestros órganos están funcionando. Bendito sea tu nombre, Yahweh, por tu infinita piedad que nos has guardado nuestra alma durante la noche. Santo Israel, te ruego, mi Señor, bendícenos ahora a través de tu palabra, a través de tu Torá. En el nombre de Yeshua, ruego para que sean abiertos oídos y ojos espirituales a tu Emet, a tu verdad, la única verdad del único Rey del universo, Dios vivo, Yahweh, Yohed Bahei, nombre poderoso y misericordioso y milagroso. En el nombre de Yeshua damos las gracias. Amén. Amados, hemos leído en distintas ocasiones un versículo o varios versículos que hablan de que somos nosotros como Israel un pueblo elegido, una nación santa, real sacerdocio. Y en el versículo, digamos, por excelencia, está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde habla y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Está declarando el Eterno a través de la palabra que nosotros somos un linaje escogido. Él nos ha escogido. Nos declara que somos un real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, un real sacerdocio. Declara que somos una nación santa, no cualquier nación, una nación santa. Pueblo adquirido por Dios, no cualquier pueblo, sino un pueblo adquirido por Dios, por Elohim de Israel, por Él mismo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito, para que en este pueblo, aquellos que están identificados, que son parte de Israel, anuncien las virtudes de aquel, o sea, de Yahweh, del Eterno, quien fue que nos llamó desde las tinieblas, porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí tenemos todo un propósito, ¿sí? Parte de lo que es el propósito, ¿por qué no decir también el de propósito en sí de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nací? Bueno, aquí hay parte de la respuesta para aquellos para que se preguntan ¿para qué nací? ¿Para qué soy bueno? Una vez que eres parte del pueblo del Eterno, tienes un propósito. Y ese propósito está determinado antes de la fundación del mundo, antes que nosotros naciéramos, antes que nuestras madres nos conocieran. Así que fíjese qué importante. Y apunta a Nación Santa, al Real Sacerdocio. O sea que está hablando que es una nación Kadosh, una nación apartada, una nación que va a hacer algo, anunciar las virtudes. Entonces, hay un libro que es como ya puse en el título, Sefer Paikra, el libro de Levítico, el rollo de Levítico, que tiene que ver mucho con esto. En los años, y creo que vamos a convenir que en los años que podamos haber transitado por distintas, en el cristianismo, bueno, o en el catolicismo, se ha evitado por mucho tiempo la lectura de este libro. La razón, ¿sí? Algunas de esas razones que aseguran que este libro está llena de cosas algo extrañas para la vida cotidiana de un redimido en estos días. Seguramente algunos de los que han leído mantiene aún esta posición, que es un libro que realmente no se entiende y que no interesa para nuestras vidas. Por lo que es oportuno, una vez más, que prestemos atención, que nos detengamos un momento y consideremos lo que está escrito, a fin de romper todo falso paradigma, todo falso preconcepto, toda falsa enseñanza
que evite el estudio de un libro tan lleno de códigos de luz para la fe, para nuestra fe. De hecho, estamos transitando para allá con este libro, pero es importante afirmarnos en el significado, qué es lo que tiene que ver con nosotros. El título levítico procede de la versión Septuaginta o de la 70, la antigua traducción griega del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, que lo tituló Leviticum, que quiere decir relativo a los levitas, o destinado a los levitas, y que se convirtió en las palabras castellanas levítico. Como ya lo hemos visto en otra ocasión, el patrón para nombrar los libros en la Torá es con la primera palabra del mismo, con la primera palabra de ese capítulo en el primer versículo. En este caso, nuestro libro se llama Vaikra, que traducido es y llamó. La palabra Vaikra implica que Yahweh llamó a Moshe, a Moisés, con afecto, así como los ángeles se llaman unos a otros. El Eterno lo llamó y Moshe fue. Y asimismo Yahweh llama a sus escogidas con el anhelo de que acudan incondicionalmente a su vocación. ¿Cuál es la vocación? Ser santos, ser sacerdotes. El tema principal de Vaikra es la santidad del Eterno. 19.2 dice, sé santo porque yo, Yahweh, tu Dios, soy santo. La palabra santidad, en hebreo Kedushá, se menciona 152 veces, mucho más que cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cómo podría un pueblo con tendencia al pecado acercarse a un Dios santo? ¿Cómo hoy piensan de sí mismos que son tan pecaminosos que no se pueden acercar al Dios santo? De la misma manera, como hay muchos supuestos creyentes que piensan que porque su estado pecaminoso no se pueden congregar y que un día van a volver cuando estén en condiciones. Es una fantasía puesta por el enemigo en sus mentes, porque siempre vamos a ser pecadores. Si es por eso, nunca vamos a acudir al templo, nunca vamos a acudir a la tienda de reunión. Entonces, tengamos en cuenta que no ha pasado, aquí, volviendo al libro, no ha pasado un año después de que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Convertidos ahora en una nueva nación, se dirigen a la tierra de Canaán. Están transitando todo esto, toda esta situación. El propósito del Eterno es que una nación santa more allí. Sin embargo, la forma de vida y las costumbres religiosas de los cananeos son muy degradadas. Por eso, el Dios verdadero establece normas para la congregación de Israel que la separarán para su servicio, para su abodá. Así pues, el libro nos provee de leyes rituales, sacrificios, expansión de temas y obligaciones éticas de los hijos de Israel. Y al final, las bendiciones y maldiciones del pacto entre Israel y Yahweh. Es decir, el libro, el rollo, está lleno de una asombrosa codificación que permite a cada hebreo tratar con el Yetzer Hara o la tendencia al mal que está dentro nuestro, a fin de tratar con el asunto del pecado, del Het, en forma correcta, y de este modo echar fuera de sus vidas al Hasatán y su influencia. Por esta razón, los primeros capítulos de Vaikra dan instrucciones detalladas y por lo tanto llenas de códigos, ¿sí? Códigos bíblicos de luz acerca de cómo ofrecer los sacrificios, los cuales servían para ser leídos en el mundo de arriba, símbolos de arrepentimiento, teshuvá y obediencia. Siempre decimos que lo que hacemos en el mundo natural impacta en el mundo espiritual. Y Vaikra, la Torá en sí, nos enseña cómo tratar con el Eterno, que pertenece al mundo de lo espiritual y no al mundo material, por más que Él llene todo. De estos métodos de sacrificio que vamos aprendiendo en cada lección o acercamientos, porque acuérdense que el sacrificio permite acercarnos, o sacrificios, ofrendas o korbanot, acercamientos a la luz infinita.
El Eterno se aseguró presentar a Israel principios generales de la sanidad integral o espiritual, sanidad psíquica, física, social, que permiten una conexión correcta con el mundo de arriba y el mundo de abajo, generando el poder de anudar los dos planos existenciales y lograr así la armonía, shalom, que evita la manifestación del caos. ¿Sí? Entonces, se anuncian así en las líneas de Vaikra las características y prácticas que llevarán a Israel a vivir el sacerdocio universal de todo creyente y realizar el propósito del Eterno, porque eso es lo que la mayoría ignora, el propósito del Eterno, el propósito de su supuesta salvación. El Eterno dice en 1 de Pedro 2:9, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Lo declara él lo dice. Esto permitirá que todos los seres humanos sean servidos con las enseñanzas de los secretos de las instrucciones dadas en la Torá divina. De hecho, que cada uno de nosotros sepamos esto, que cada uno de nosotros apliquemos esto en nuestra vida, más allá de generar, arraigar, unir aún más la relación con el Eterno, porque aprendemos a tratarlo a Él, a cómo debemos dirigirnos, de qué forma, cómo agradarle, también va a beneficiar a muchos, a aquellos con los cuales nosotros interrelacionemos, porque tienen que ver ellos una pizca de esa luz, ¿sí? Esa luz que se va generando en nosotros a medida que entramos en Kedushá, en santidad, a medida que vamos aprendiendo y vamos cumpliendo, y tomamos el lugar de sacerdotes, o sea, de un ejemplo viviente de lo que es la Torá. Y ese es el propósito, para lo cual nos debemos despojar de todas las cosas pasadas, de todas nuestras ideas, nuestras filosofías, de nuestras costumbres, de lo que nos parece bien y de lo que nos parece mal, y poner en esos lugares, en esos casilleros, lo que al Eterno le parece bien y lo que al Eterno le parece mal. Quitarnos las tradiciones y costumbres y poner atención en qué se debe identificar un hebreo. Entonces, aceptemos que este libro se escribió principalmente para que el pueblo de Dios comprendiera plenamente qué significa vivir santamente. Así es como da un bosquejo de las leyes que rigen la vida santa y da instrucciones al sacerdocio representado por la tribu de Leví, la que había sido escogida por su fidelidad incondicional allá por el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 32, versículo 28. Entendiendo esto explicado, lograrán que el espíritu de las letras de este rollo los impregne y de ese modo se contagien de la propuesta de Vaikra, esa propuesta que tiene Vaikra, celebrar. Así pues podrán vivir cotidianamente el lema de Yahweh, ¿sí? El lema que Yahweh nos dio como ministerio desde que comenzamos, que la vida es una fiesta, la vida es una vida nueva, sirviendo al Eterno. Eso es el propósito. Ahí es donde debe cambiar la vida de un supuesto creyente, de un supuesto hijo de Dios. Pero aquí, con seguridad, un miembro del pueblo del Eterno, cuando uno es parte de Israel, cuando se identifica con Israel, debemos comprender, debemos impregnarnos de cuáles son las reglas de la Kedushá, de la santidad de la que habla el Eterno. Porque hay una palabra que también nos habla, que dice que sin santidad, ¿sí?, nadie verá a Dios. Está en el libro de Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí particularmente me preocupa ver al Señor. Yo quiero verlo, quiero estar en su presencia, pero para eso debemos estar preparados, para eso debemos hacer un trabajo aquí, en este mundo, lo cual va a impactar, como siempre, aprendemos, enseñamos y recordamos que eso va a impactar en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Así que
amados, a leer con amor, a leer con insistencia, desnudadamente las Escrituras, buscar y permitir que el Eterno los llene a través de su Ruach HaKodesh. Pidan sabiduría antes de leer para que el Eterno les llene de sabiduría y entendimiento. Y no se preocupen por lo que no vayan a llegar a comprender, porque el Eterno da la medida que corresponde a cada uno. Y año tras año, recuerden que leemos durante un año, en un año leemos toda la Torá, va a ir sumándose esa sabiduría, ese entendimiento. Pero cuando haya en los corazones que sean más dedicados, más esforzados, lógicamente que van a elevarse más rápido y van a comprender mucho más rápido, van a abrazar estas palabras y su cambio de vida va a ser maravilloso, lo cual los va a poner más rápidamente en el servicio como sacerdotes, ¿sí? Para el Eterno, el sacerdocio que el Eterno tiene como propósito para cada uno de nosotros, amados. Hasta aquí, amados, que el Eterno realmente esté bendiciendo sus vidas, que este libro, ¿sí? Esta porción los anime a seguir el camino, ¿sí? De la restauración. Que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de sus vidas, que el Eterno tenga piedad de sus vidas, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno incline su rostro hacia ustedes y los favorezca, y que el Eterno les conceda su shalom, su paz, la cual solamente Él les puede conceder. Santo, Santo, Kadosh es su nombre, Yahweh, Yohel Barhei. Gracias, Señor. Hasta pronto, amados. Shalom, que tengan un excelente día.